Esa es mi oración, que el Señor guíe mi voz, que a través de su Espíritu Santo va a dar la palabra. Porque en esta hora, hermanos, vamos a hablar acerca precisamente del Espíritu Santo. Gloria a Dios por la luz de la lámpara, pero me hace mucho. Sí, gracias. Gracias. ¿Cómo se dice? Candila. Sí, por la hoja me encandila, pues. Bien. Les decía que precisamente en esta mañana, en nombre de Jesús, a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, les voy a hablar acerca del Espíritu Santo. ¿Sabe usted que en las células que tenemos estamos hablando de dones del Espíritu Santo? Y eso me lleva a ampliar un poquito más del tema el día de hoy. Porque cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo no conocía nada del Espíritu, bueno, no conocía nada de nada. Yo sabía que había un Creador, yo sabía que Jesús había muerto en la cruz, pero nada más. Yo no conocía a Jesús, menos sabía que había un Espíritu Santo. Solamente lo que había oído o en las películas o así, de que bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, y yo pues no sabía más que eso de Dios. Y ya al venir a su palabra, empiezo a conocer, y yo pude preguntar como los discípulos cuando les decían, ya recibieron el Espíritu Santo, y ellos decían, ni siquiera sabía que había Espíritu Santo. Entonces yo no sé cuántos de los que estamos aquí sabemos del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo obra en nuestras vidas? Por eso quiero hoy hablarles un poco más acerca del Espíritu Santo, porque es necesario que conozcamos la importancia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y la importancia que ha tenido desde la creación. Si usted va a Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 2, ahí podemos ver que habla acerca del Espíritu Santo. Desde el principio dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y que el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Desde la creación, el Espíritu Santo ya está actuando en este mundo. Amén. Fíjate, sin el Espíritu Santo, pues entonces no habría creación, ni universo, ni raza humana. Sin el Espíritu Santo no habría Biblia, porque Él inspiró, ni poder para proclamar el Evangelio, no habría fe, ni nuevo nacimiento, ni santidad, y por supuesto no estuviéramos nosotros en este lugar, ni creyentes, porque no había creyentes. A través de la palabra de Dios, de la Biblia, el Espíritu se revela como una persona. ¿Sí? Se revela como una persona. Es una persona divina, como el Padre y como el Hijo. Es parte de la Trinidad, amén. Cantábamos ahorita, ¿verdad? De manera que no se puede pensar que el Espíritu Santo es solamente una fuerza o una energía o una influencia. Cuando yo empecé alguna vez, antes de ser cristiana, me empecé a recibir pláticas de unas personas que eran testigos de Jehová. Y el conocimiento que me decían del Espíritu Santo, cuando yo les preguntaba, decían, es que el Espíritu Santo es una fuerza, es una energía. Entonces, ¿de qué de recibir esos estudios? Pero en mí se quedó esa idea. Cuando yo vengo a
por primera vez a una iglesia cristiana y veo cómo algunas personas temblaban o se caían al suelo y como que se agitaban. Entonces yo traía esa idea del Espíritu Santo y decía, pues como es una energía, a lo mejor el Espíritu Santo los tocó y son como que les dan choques eléctricos. Eso era lo que yo pensaba del Espíritu Santo cuando no lo conocí. Pero el Espíritu Santo no es una energía, ni es una fuerza, ni es una influencia, es una persona, es parte de la Trinidad. Amén. Como energía, entonces, fíjense, si nosotros pensamos que el Espíritu Santo es una energía o una fuerza, la tendencia de las personas, de los creyentes, va a ser usar esa fuerza para mis propósitos. Yo uso esa fuerza, ¿sí? Pero si el concepto que tenemos del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es una persona, yo me voy a dejar usar por Él. ¿Sí me explico? O sea, como energía, como influencia, yo la uso. Pero si yo tengo conciencia de que Él es una persona, yo me voy a dejar usar por Él. Porque tiene voluntad. Así es, ahorita vamos a ver. Entonces, eso es lo que el Espíritu hace en nosotros. Nos usa. ¿Sí? Y nosotros no queremos ser usados por Él. ¿Amén? ¿Quién quiere ser usado por el Espíritu Santo? Amén. Nosotros no lo vamos a usar a Él. Entonces el Espíritu Santo es una persona, hermanos. Y Él tiene características personales, como decía ahorita, que Él tiene voluntad. Él piensa, Él siente, Él se entristece. Dice, a ver por favor, ¿qué es que me dice acerca de la voluntad? Primera de Corintios 12:11. Porque estábamos hablando en las células, les digo, de los dones. Y por supuesto que esta asiste a los estudios de las células y sabemos, este es uno de los capítulos que estamos viendo en la célula, en Primera de Corintios 12:11, estamos viendo el 13, el 14, pero vamos a ver qué dice Primera de Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Dice que Él reparte los dones como Él quiere. Entonces Él tiene una voluntad, Él sabe qué cosas nos va a dar a cada uno de nosotros. Amén. Y por supuesto nosotros también tenemos la libertad de pedirle a Él que nos dé dones y Él nos va a dar. Amén. Él tiene una capacidad también para amar, Él nos ama. Él fue enviado por el Padre a llevar a los creyentes a una íntima relación con Jesús. Vaya usted al Evangelio según San Juan. En el capítulo 14. En el capítulo 14, en el versículo 16. Ahí Jesús habla acerca de la promesa. ¿Qué dice? Tiene encabezado la promesa del Espíritu Santo. Amén. Dice, voy a leer desde el versículo 15. Dice, si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre que ¿qué? Y os daré, dice, otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Verdad? Eso dice en el versículo 16. Fíjense, ahí la palabra consolador, esta palabra es la traducción de un vocablo griego que se pronuncia parácletos. La palabra consolador viene de un vocablo griego que significa parácletos, que literalmente quiere decir alguien llamado al lado para ayudar. Es una palabra que se puede definir como consolador, fortalecedor, consejero, ayudador, consultor, abogado, aliado y amigo. Esto hizo Jesús con los discípulos mientras estuvo con ellos. Estuvo a su lado, los consolaba, los exhortaba, pero Jesús se tenía que ir. Y entonces Él mandó, dijo, otro consolador, que es el Espíritu Santo. Nos conviene, les
les conviene que yo lo mande, ¿verdad? Nos convenía, porque en ese entonces él solamente estaba con ese grupo, ¿verdad? Pero ahora está con todo aquel que cree en el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu Santo está con todos nosotros. Y entonces dice esta palabra, imagínense, dice que esta palabra consolador quiere decir que Él va con usted al lado todo el tiempo. Está con usted y va con usted. Vamos a ver el versículo, allí mismo en el 14, el 18. ¿Qué dice? ¿Alguien lo lee, por favor? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Dice, Él obviamente no nos dejó huérfanos. Dijo, ¿qué más? Vendrá a nosotros. ¿Y el 26? Sí. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Él es el que nos enseña. El Espíritu Santo es el que nos enseña. Es el que nos guía a todas las cosas. Amén. Para que usted vea la obra que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a una relación íntima con Jesús. El Espíritu Santo es digno de adoración, de amor y obediencia, porque Él es Dios. Amén. Él es Dios, el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos a ver, váyase al libro de los Hechos, por favor. Acompáñenme ahí. En el capítulo 1. En el versículo 8. ¿Qué dice acerca de él? Son aquí las promesas del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué dice Hechos 1:8? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Hasta ahí. Fíjense. Dice que recibiremos poder ¿cuándo? Cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y para qué vamos a recibir ese poder? El propósito principal del bautismo en el Espíritu Santo es el de recibir poder para testificar acerca de Cristo. Amén. De manera que los que no lo conocen se acerquen a Él, a Cristo, que lo conozcan como Salvador y aprendan a obedecer todo lo que Él nos mandó. Jesús, antes de irse, también nos dejó esa comisión en Mateo 28:19, ¿verdad? Que vayamos y prediquemos su palabra a todo el mundo. Amén. Y ese poder que viene del Espíritu Santo es el que vamos a usar para proclamar su palabra, para darlo a conocer a todo aquel que no lo conoce. Entonces, la obra principal del Espíritu Santo es venir sobre los creyentes para que reciban poder y den testimonio de la obra salvadora y de la resurrección de Jesús. Porque a veces creemos que porque no hablas en lenguas o porque no se han manifestado los dones del Espíritu en ti, crees que no tienes al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo fue dado a todos cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces todos tenemos el Espíritu Santo. Que no se hayan manifestado los dones, bueno, eso es otra cuestión. Pero el principal característica de que el Espíritu Santo está en usted es que va a proclamar la palabra de Dios y va a compartir a todo aquel que está perdido para dar a conocer a Jesús que murió por nuestros pecados y que resucitó. Amén. Amén. Gloria a Dios. Fíjese, esta promesa del Espíritu Santo viene desde el Antiguo Testamento. Vaya por favor al libro de Joel en el Antiguo Testamento. Está después de Daniel, está Daniel, Oseas
Joel. Si lo tiene, por favor, me ayuda a leer el capítulo 2 de Joel, el versículo 28 y 29. Dice, y después de A ver, esto, permítame un hermano. Es que no todo lo han encontrado. Joel 2, 28 y 29. ¿Es la después de Daniel? Joel 2, 28 y 29. Está Daniel, Oseas y luego Joel. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Ahora sí, hermanos. dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Gloria a Dios. Fíjese, ahí ya estaba la promesa del Espíritu Santo dada por el Señor en el Antiguo Testamento. Y esta profecía se cumple en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Ahora vaya al libro de los Hechos, por favor. En el capítulo 2, ahí Pedro, en el libro de los Hechos, Pedro cita a Joel, como diciendo que se cumplía esa promesa que había hecho Dios en la antigüedad. Hechos, capítulo 2, del 16 al 22. ¿Lo tiene usted? Bueno, espérenme porque yo todavía no lo tengo. Hechos 2, del 16 al 22. Dice ahí el encabezado, Pedro explica la venida del Espíritu Santo. Ok, dice, mas esto él lo dicho por el profeta Joel. ¿Se fija cómo hace mención Pedro de lo que leímos ahorita? Dice, y en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes, ¿qué dice? Verán visiones por el Espíritu Santo, amén. Dice que nuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, ¿qué dice? Derramaré de mi espíritu, dice el Señor, y vamos a profetizar, vamos a hablar su palabra. Dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Dice en el versículo 21, en todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Amén. Gloria a Dios por su palabra. El Espíritu Santo es dado a todos los que han creído en el Señor Jesucristo. ¿Usted ha creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador? Amén. Usted tiene el Espíritu Santo morando en usted. Amén. Gloria a Dios. Fíjese, después vemos ahí mismo en el libro de los Hechos un personaje, Pedro, del que estamos hablando, que es lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo actúa en la vida de Pedro. Todos conocemos al apóstol Pedro. Sabemos por la misma palabra y por las predicaciones que hemos escuchado cómo era el carácter de Pedro, cómo era temperamental, cómo Pedro vivía de un modo pues que no tenía una cultura grande, o que no tenía estudios de baile, por así decirlo, ¿verdad? Pero eso no se necesita cuando el Espíritu Santo está morando en ti y contigo. Amén. Porque Él es el que va a hablar a través de ti. Amén. Y así vemos a Pedro aquí en el libro de los Hechos. Ahí en el capítulo 3, vaya usted al capítulo 3, por favor. Estamos en Hechos 3, ¿sí?
veces me hablo un poco rápido por lo mismo que tengo mucha ansiedad de decirle las cosas, entonces me voy a calmar un poco. Ok, Hechos 3, ¿lo tienen? Amén. ¿Qué, perdón? Capítulo 3. Fíjate, ¿de qué nos habla Hechos capítulo 3? Yo sé que usted ya conoce la historia. Habla de Pedro y de Juan. El relato, más bien, ya lo conoce usted. Que estaban en un templo llamado La Hermosa, que había un hombre enfermo ahí a la puerta que pedía limosna, ¿verdad? Y se toca con Pedro y con Juan, que van llegando, y entonces pues les pide la caridad cuando iban a entrar al templo. Y Pedro con Juan dice, fijándole los ojos, les dijo, míranos. Está bien en el versículo 5. Entonces dice, les estuvo atento, esperando de recibir de ellos algo, porque él estaba pidiendo limosna. ¿Qué esperaba recibir? Pues dinero, ¿verdad? El que pide limosna espera recibir dinero. Háblale de Cristo a uno que te pide limosna. ¿Y qué le dicen ellos? ¿Qué le dijo Pedro? En el versículo 6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le dijo, levántate y anda. Amén. Esto fue lo que le contestó Pedro a este hombre. Dice, y tomándolo por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y alabando a Dios, dice, ¿verdad? Dice, todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y lo reconocían, que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. La gente que iba a la iglesia, iba al templo, le reconoció que era el cojo que se sentaba a pedir limosna en la puerta, y lo vieron saltando, lo vieron danzando, lo vieron alabando a Dios, y dijeron, es el que pedía limosna. ¿Pero cómo? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Y dice entonces, en el versículo 11, dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Yo me imagino que este hombre que había sido cojo, se tomó de un brazo a Pedro y del otro a Juan, y iba caminando con ellos, ¿verdad? Y dice que, porque los asió a Pedro y a Juan, y entonces en el pórtico estaba con ellos. Y viendo, dice el versículo 12, esto Pedro, me adelanté, dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito fue a ellos, ¿sí? Y viendo esto Pedro respondió al pueblo, dice, cuando ellos lo ven ya sano, que va del lado de Pedro y de Juan, pues todo el pueblo se dejó ir a ver qué había pasado, a ver el milagro, qué pasó, pues si este estaba cojo y ahora dicen que está saltando, allá van todos. Pero ¿qué le dice Pedro? Dice que Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros? Dice, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Luego váyase al versículo 16. Dice, por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. No eran ellos los que habían sanado. Pedro y Juan no sanaban. Sanaba Dios por medio del Espíritu Santo en ellos. Por eso Pedro le dice, ¿por qué nos ven a nosotros? Porque vemos al sanador. El sanador es Jesús, es el Espíritu Santo, no el hombre.
manifestaciones, de gente que allá van, porque allá dicen que sanan. Y van a lavar al hombre. Y van hasta dejarle dinero, porque es santo. Ya, y sana en el nombre de Jesús, hasta eso. Y se lleva la gloria el hombre. Pedro y Juan dijeron, no nos veas a nosotros. El que lo sanó es el Señor, no a nosotros. Por la fe de Él y el poder del Señor, este ha sido levantado. Amén. El versículo 19 dice, así que arrepiéntese y convierta, dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor. ¿Qué dice? Tiempos de refrigerio. Gloria a Dios. Si usted se arrepiente y se convierte, el Espíritu Santo va a venir sobre su vida. Amén. Un arrepentimiento seguido de una conversión. Porque usted se puede arrepentir ahora de sus pecados y dice, no, sí me arrepiento, y hay una en usted hay una, no es arrepentimiento, es una, ¿cómo? Remordimiento. Una remoción. Amén. Es una remoción, entonces, no, sí, lo mueve, es una remoción la palabra. Se le remueve todo lo malo que ha hecho en su vida y viene y sí hay algo. Pero no es que ningún arrepentimiento, porque el arrepentimiento conlleva un cambio, conlleva una conversión. Si usted dice que ya se arrepintió, pero seguimos en la vida que llevábamos antes, no ha habido una conversión. Entonces ahí el Espíritu Santo no está actuando en su vida. No ha habido nacimiento. No ha habido un nuevo nacimiento, no ha habido una regeneración. Entonces, Pedro les dijo, arrepiéntanse y conviértanse. Y vendrá, dice, de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Así. Amén. El tiempo de refrigerio hace referencia al derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo, hermanos, va a venir sobre el remanente fiel que busca a Cristo. Siempre va a haber un remanente que busca al Señor. Siempre el Señor va a proveer ese remanente que le busca y que le es fiel, y sobre el cual va a venir el Espíritu Santo y va a vencer al mundo, va a poder vencer la naturaleza pecaminosa y va a poder vencer el dominio de Satanás sobre su vida. Cuando sea efectivo este arrepentimiento y sea efectivo esa conversión en su vida. Amén. Eso les decía Pedro a todos esos que se agolparon ahí viendo ese milagro portentoso que había ocurrido con ese cojo. Ok, sigue el relato. No, hermanos, es que el libro de los Hechos es fascinante. A mí me fascina este libro. Fue el primer libro que leí de una sola vez. Yo creo que en una noche lo terminé. Recuerdo que al principio que nos convertimos me decía mi esposo, te vas a volver loca de tanto que estás leyendo. Y sí, un poquito. Pero loca por Cristo, hermano. Entonces, este libro de los Hechos es fascinante. Es un relato de lo que pasó, de los acontecimientos que pasaron después que Jesús ascendió a los cielos y ya no estaba con ellos, pero estaba el Espíritu Santo. Amén. Que seguía siendo el mismo. Y vemos en el capítulo 4, sigue este relato, ¿verdad? Y entonces fíjese lo que pasó. A ver, ¿me ayuda por favor a leer un poquito? Del capítulo 4 del 1 al 4, por favor. ¿Me ayuda? 4 del 1 al 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Amén. Fíjense,
Entonces Pedro y Juan estaban ahí hablándoles a toda la gente a todos los hombres que ya se habían reunido para oír lo que estaba pasando, lo que ellos traían, lo que ellos estaban haciendo. Y entonces dice, cuando estaban ellos hablando del pueblo, vienen sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Los saduceos eran un grupo que no creían en la resurrección. Están los fariseos, que eran los religiosos, pero ellos sí creían en la resurrección. Y los saduceos no creían en la resurrección. Por eso fueron ellos, porque Pedro y Juan estaban hablando de ese Jesús resucitado. Amén. Y ahí llegan ellos. Y dice en el versículo 3 que les echaron mano. ¿Y los pusieron qué? En la cárcel. Los metieron a la cárcel por estar proclamando las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de que Jesús había muerto por nosotros, por ellos, ¿verdad? Por todos, en la cruz del Calvario. Dice entonces, lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué dice? Creyeron. ¿Y el número de los varones era? 5,000. Era como 5,000. Fíjense qué maravilla, ¿eh? ¿Qué ocurrió primero? Vámonos para atrás. ¿Qué ocurrió primero? Un milagro efectuado por Pedro y por Pablo a través, Pedro y Juan a través del Espíritu Santo. Pedro y Pablo me confundí porque es muy dicho esos nombres juntos en el mundo, ¿sí se fijan? Pedro y Pablo, como que ellos hubieran andado juntos, pero bíblicamente no fue así, no anduvieron juntos. En este punto es Pedro y Juan. Ok, entonces ellos fueron llevados a la cárcel, pero ¿qué pasó? Que ya se habían convertido más o menos 5,000 gentes por la predicación que ellos hicieron. Quiero resaltar esto. Hubo un milagro y hubo una predicación y hubo un milagro. ¿Sí? Ahorita le voy a decir algo acerca de eso. Seguimos leyendo Hechos 4, ¿dónde vamos? En el 4. Ok, 5. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén, dice, los gobernantes, los ancianos, los escribas. ¿Y quién? Dice, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. O sea, la jerarquía en pleno vino a ver qué estaba pasando con estos hombres, a ver qué habían hecho. ¿Sí? Se interesaron, bueno. Y allá van. Y los pusieron en medio de ellos, dice ahí, poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y note esto que dice en el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, ¿de qué estaba lleno? Pero de conocimiento, de vanagloria, de estudios. ¿No? ¿De qué estaba lleno? Del Espíritu Santo. Ah, bueno, entonces usted no ande diciendo que no sabe, que no puede, que no conoce. Porque el que va a hablar con usted es ¿quién? El Espíritu Santo. Si está lleno del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que va a hablar, no nosotros. Amén. Entonces dice, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿ok? Le estaban interrogando por un beneficio que hizo a un hombre enfermo. Dice, ¿de qué manera este haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que ¿qué? Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó a los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Amén. Él le da la sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.
Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Dice en el versículo 12, y tenemos que aprendernos esto de memoria, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Ah, no, pues es que yo creo en Berenganita, en Manganita, en este santo, en la Virgen, para que me sane, para que me salve. En ninguno, hermano, en ninguno hay salvación. En ninguno, solamente en Cristo Jesús. Amén. Gloria a su nombre. Fíjense cómo Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y él estaba hablando y repentinamente viene una inspiración a Pedro, viene una sabiduría. Y además, dice en el versículo 13, que Pedro hablaba. Se lo voy a decir. Entonces, viendo, dice, el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres, ¿qué? Ah, no eran hombres estudiados, ¿verdad que no? No que digo que no estudie, no me confunda, ni que no tenga cursos, ni que no vaya y se informe, sino que no sea un pretexto para no hablar de la palabra de Dios, el que digamos, no tengo estudio, no sé, es que yo no he estudiado, ¿sí? Dice entonces que eran hombres sin letras y del vulgo. Se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Con Jesús, ¿verdad? Pedro estaba lleno del poder, exacto, del poder del Espíritu Santo, por eso le vino esa inspiración, esa sabiduría y ese valor. La palabra que dice aquí, dice en el versículo 3, entonces viendo el denuedo de Pedro, la palabra denuedo quiere decir valor. Vieron el valor de Pedro y de Juan para hablar, ¿verdad? Vamos al versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, dice, no podían, ¿qué? Decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio, dice, y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, pues hay una señal manifiesta, ¿verdad? Por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. ¿Y qué dice? No lo podemos negar. Aleluya, gloria a Dios. Fíjense, aquí voy a destacar dos cosas. No podían decir nada en contra y no lo podían negar. Cuando usted habla a través del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, por eso siempre el pastor lo recalca con la palabra. Que hablemos con la palabra, porque cuando nosotros hablamos con la palabra va a pasar esto, nada pueden decir en contra de la palabra, de lo que usted está diciendo, y nadie lo puede negar, porque aquí está escrito, que se hagan y que no quieran reconocer que es palabra de Dios y que es verdad, como hablaba mi hermano Gabriel en la mañana, acerca de que Cristo es la verdad, es el camino y es la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él, es una verdad. Y es innegable. Y nadie le va a poder decir nada en su contra que no esté aquí. Amén. No se llama el libro de los hechos, porque donde hay hechos no hay argumentos. Amén. Por eso le decía que me gustaba mucho este libro de los hechos. Aquí todo está escrito, todo está hecho. Y aquí no hay quien te pueda decir que no, ni estar en contra. No se puede negar. Amén. Venga el versículo 17. Dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, ¿qué dice? Vamos a amenazarlos. Para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen nada en el nombre de Jesús. Así es. Les amenazaron, les intimaron, les prohibieron que hablaran de Jesús. Yo no sé dónde esté usted en este tiempo estudiando o trabajando o conviviendo,
pero ahí lo puso Dios con un propósito, de que hablásemos de su palabra. Amén. O si le han prohibido, o si le han amenazado. Hay quienes les amenazan, incluso tú no puedes poner una solicitud de trabajo que eres cristiano y te aconsejan, mejor póngale ninguna, porque viene ahí en las solicitudes, religión, te preguntan qué religión. Pongan NA. Ajá. ¿Verdad? NA, no aplica. No aplica, ¿verdad? Que le pongan NA o que le digo ninguna. Pues no es que es cristiano, porque luego a lo mejor no te han entrado. ¿Sí? ¿Mande? No consigas el trabajo. Así es, no lo consigas, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero no podemos negar su nombre. Y te pueden amenazar y te pueden prohibir. Pero fíjense que les contestan Pedro y Juan acerca de esto en el versículo 19 que dice: mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. No podemos obedecer al hombre antes que a Dios. Y no podemos dejar de decir, dice, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Amén. Y no estoy viendo el reloj porque todavía me falta. Porque el Espíritu Santo me dijo que diera esto. Y Él es fiel y verdadero, porque yo tenía otro tema para dar. Pero cuando el pastor dijo, ahorita vamos a orar por sanidad, ahí el Señor me confirmó que ahorita lo voy a hacer por mí. Aquí no hay corredor. Así que no va a reloj. Muy bien. Dice, voy al versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, dice, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Amén. Fíjense todo lo que les pasó a ellos por hacer, ¿qué? ¿Con qué empezaron? Con un milagro, por hacer el bien a una persona. Todo esto les estaba aconteciendo a Pedro y a Juan. Pero como los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo, estaban convencidos de que no eran ellos los que estaban actuando, sino era el poder de Dios sobre ellos. Amén. Los que estaban haciendo esto. Ok, entonces continuamos leyendo. Vamos a ver qué dice. Vaya ahora al versículo 23. Miren, el versículo 23 dice: ahí ya fueron puestos en libertad, ¿sí? Dice, fueron puestos en libertad, dice, y vinieron a los suyos. Pedro y Juan vinieron, fueron a donde se congregaban todos los hermanos, porque recordemos que cuando inició la iglesia cristiana, todos estaban, dice, unánimes en un mismo lugar, todos estaban juntos. Pues Pedro y Juan fueron ahí con ellos, dice, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Y qué hicieron ellos? Dice, ellos, habiéndolo oído, ¿qué dicen? Unánimes la voz a Dios, y dijeron, aquí oraron a Dios, oraron de esta manera: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuando tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan, ¿qué? Sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué dice? Tembló. ¿Y qué más? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con
de nuevo en lenguas? Hablan con de nuevo la palabra de Dios. Para eso es lo principal que recibimos el poder del Espíritu Santo. Pero fíjese, esto es muy importante, hermanos. Después de que pasaron por estas situaciones, van con los hermanos. ¿Y qué hacen los hermanos? Se ponen todos a orar, unánimes, a pedir la protección de Dios, a pedir que el Señor los guarde, a pedir que se haga cargo de la situación. Y como estaban todos unánimes, dice que cuando hubieron orado, el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y todos hablaban con valor hablaban la palabra de Dios. Usted puede recibir la llenura del Espíritu Santo en lo individual. Usted puede tener una relación con Dios en lo personal. Pero hermano, cuando la llenura del Espíritu Santo viene a toda la congregación, el lugar tiembla. Amén. Y todos vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia con poder. Una iglesia que va a salir por el perdido, que va a hablar la palabra de Dios. ¿Con qué dice? Con denuedo, con valor, hermanos. Tenemos que hablarla. Porque luego decimos que no le habla a aquella porque es hija de Dios. Que no le habla a aquella porque ella va todos los domingos a su iglesia y no le habla. Pero debemos de pedirle como congregación a Dios, unánimes, que nos dé ese valor para hablar. Amén. Para hablar a todos los que estén perdidos. Ok, entonces dice la palabra de Dios. Ellos oraron de esta manera, fíjate. Estoy en el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo el nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, ¿para qué? Señales y prodigios. Para que se hagan sanidades, para que se hagan señales y para que se hagan prodigios mediante el nombre santo de tu santo Hijo Jesús. Amén. La palabra, hermanos, la palabra de Dios va unida con las sanidades, con las señales y con los prodigios. Por eso le decía ahorita, cuando el pastor dijo que hoy oraría por sanidad, Dios me confirmó la palabra que me dio. Amén. Porque después de la palabra dicha, ellos oraron para que el Señor hiciera sanidades, señales y prodigios. Amén. Y ahí la palabra siempre tiene que estar unida con esas señales. Usted no puede ir a un lugar en donde solamente venga y vea el espectáculo, cómo se cae la gente, cómo hay sanidad, cómo pasa esto, cómo pasa lo otro. Le dedican 2 horas o más a puras señales. Y la palabra no puede ir separada, las señales y los prodigios de la palabra. La palabra tiene que anteceder a las señales, a las sanidades y a los prodigios. Amén. El poder del Señor se va a manifestar, pero cuando estemos profetizando su palabra. Amén. No nuestras ideas ni nada más tengamos un punto de puras señales y prodigios. Tendríamos que preguntarnos qué está pasando ahí. Amén. Y hablar con calor de la palabra de Dios. Muy bien. A ver, espérenme. ¿Dónde voy? Regreso. En el 31. Me regreso un poquillo. Ahí mismo en el capítulo 4, pero en el versículo 12, leímos ahorita que ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Amén. Los discípulos estaban convencidos de que la mayor necesidad de las personas era salvarse del pecado y de la ira de Dios por medio de Jesús. Primero es la palabra, primero es la salvación y luego vendrán las señales, los prodigios.
Y las sanidades, por supuesto, que podremos hacer a través, pero solo a través del Espíritu Santo podemos hacer esto. En el versículo 31, allí mismo en el 4, vamos a ver qué dice. ¿Quién me lo lee, por favor? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Muy bien. La palabra que yo voy a sacar aquí es: fueron llenos del Espíritu Santo. Hay otras frases que dicen: recibirán poder, leímos en Hechos 1:8. Fueron llenos del Espíritu Santo, investidos de poder del Espíritu Santo. Estas palabras describen la preparación de ellos para ministrar. Usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo para poder servir, para poder dar. Si no es así, puede hacerlo, pero sin el poder del Espíritu Santo. Por eso es importante que seamos llenos, que recibamos el poder del Señor para hacer las cosas. Y conforme vaya surgiendo una necesidad, podemos experimentar la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida, porque Él es el que nos va a capacitar, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos guía. Conforme vayamos teniendo la necesidad, Él nos va a ir capacitando, Él nos va dando, Él nos va instruyendo. Amén. Gloria a Dios. Dice en el versículo, allí mismo, ya para terminar, con esto termino en el versículo 33. Y si con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Dice que con gran poder. Esta es la característica de la predicación y del testimonio apostólico. Esta es la característica de estos hombres de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de los Hechos. Esta es la característica, que lo hacían con poder. No quieren tener usted una iglesia así, hermano, con poder del Espíritu Santo, que seamos una iglesia investida del poder de Dios. Esto requería tres cosas. Una, que su testimonio, lo que ellos hablaban, estaba totalmente basado en la palabra de Dios, en lo que Dios había hecho, en lo que Dios había dicho. Los discípulos también estaban conscientes de que habían sido enviados y comisionados por Jesús para hacer las cosas. Tenemos que estar conscientes que no somos nosotros, que si Él nos envió, Él nos va a ayudar, que si Él nos envió, Él nos va a capacitar. Eso es lo que ellos tenían, la completa convicción de que era el Espíritu, no ellos. Y también sabían que el que les dio la palabra, que era el Espíritu Santo, era el que convencía de pecado, de culpa y de juicio. Que es Él. Nosotros no vamos a convencer a nadie si no es en el poder del Espíritu Santo. Si hablamos en nuestras fuerzas, si utilizamos nuestra filosofía, nuestra manera de pensar, nuestras ideas, no vamos a convencer a nadie. Tiene que ser en el poder del Espíritu Santo. Aún el Espíritu Santo le va a decir: hey, espérate, a este todavía no le hables, a este sí, y así, y hasta sientes como que algo te viene a que vayas y digas las cosas, ¿verdad? Entonces Él es el que nos va a... Esas tres cosas son las que tenemos que estar convencidos de que Él es, de que es hablando la palabra y es en el poder del Espíritu Santo. Y entonces vamos a tener poder y vamos a hacer, hablar la palabra con denuedo, y va a haber sanidades, va a haber señales y va a haber prodigios en vida nueva. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Cristo. Piden a los niños que vengan, los niños nos traen un mensaje. Hermano, le voy a pedir un favor. Dice Apocalipsis 3:20 que Él está a la puerta de nuestro corazón tocando. Si nosotros la abrimos, Él entra
cena y vive con nosotros eternamente. Nomás un comentario, ahorita de lo que decía la hermana. Cuando llegó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, dice que empezaron a hablar en lenguas, ¿verdad? Diferentes. Pero si nos fijamos en un detalle, había un propósito. Había llegado gente del mundo que hablaban diferentes idiomas, ¿verdad? Entonces el propósito de Dios era que todos recibieran el mensaje. Por eso no hay la necesidad de que muchos dicen que si no hablamos en lenguas no recibimos. El propósito de Dios era que todos recibieran el mensaje. Y esas lenguas, hermanos, eran lenguas humanas. Eran lenguas humanas para que todos entendieran. Entonces le quería decir, hermanos, por favor, así como el Señor está tocando las puertas de tu corazón porque es un caballero. Dice, si tú la abres, yo entro, amén. Él no la va a forzar, teniendo el poder no lo hace, sino que espera que tú la abres. Yo quiero que dejen de voltear a ver esa puerta, está cerrada. Y que abran la puerta de su corazón esta tarde, porque el Señor nos dio un tema de cierre de cuáles son las cosas que Él siempre anhela regalarnos. Y a veces en esta época navideña estamos esperando regalos, ¿verdad? Que viene a regalar papá y mamá y así, ¿no? Así, o cuando Cristo tiene un regalo para usted esta tarde. Él le quiere recordar a toda la congregación de Vida Nueva las tres cosas más importantes que aquí en la tierra nos quiere dar. Ya sabemos que en el cielo nos va a dar una piedra nueva, con un hombre nuevo. Y vamos a estar con Él en medio de la alabanza, como estruendo de muchas aguas. No, pero ¿y aquí qué? Aquí también te quiere bendecir. Pero necesitamos nosotros abrir el corazón. Él nos quiere hacer diferentes aquí en San Nicolás, aquí en Nuevo León, aquí en el planeta Tierra. Nos quiere hacer diferentes, porque somos nación santa, pero a veces nos vamos antes de que Él hable. A veces le hemos adorado, le hemos alabado, le hemos compartido al pueblo la palabra, pero Él quiere hablar y nos vamos. Y así muchas veces oramos. Oramos corriendo, cepillándonos los dientes, camino al trabajo. Y luego le decimos, y gracias por todo, Señor, lo que me has dado, amén. Y el Padre Señor así, espérame, Lili, ahora viene lo que yo te quiero regalar. Amén. Y lo dejamos así. No recibimos la bendición porque nosotros no estamos en reposo y en paz, como dice Isaías 30:15. En reposo y en paz yo manifiesto mi poder. No, nos vamos. Nos vamos, hermanos, estamos hoy guardando un poco de reposo. Los niños tienen una palabra para la congregación y un mensaje. Y cerramos con las tres cosas que más anhela Cristo regalarnos. Amén. ¿Cuál es el mensaje, hermana Francis? ¿Qué dicen los chicos? Ya está. Amén. Desde ahora en adelante vamos a obedecer lo que Dios nos dice. Vamos a amar a Dios y hacer su voluntad. Hermanos, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Kevin, ese mensaje de que busquen a Dios mientras pueda ser hallado es para todos los mayores, ¿verdad? Exactamente. Díselo, mijo, tú. Busquen a Dios. Busquen a Dios, ya que en Él está la libertad de la paz. Nosotros descansaremos en el cielo junto a Él. Los niños están allá en el cuarto de máquinas de milagros. Allá están produciendo. ¿Ustedes creen que están allá? Nomás cumpliendo, están trabajando para que Cristo se manifieste. Gracias por la vida de los chicos, ¿verdad? Dios los bendiga. Hermana, déjenme somos. No se vayan, vamos a hablar. Linda, ven por favor, mija. Vamos, miren, hermanos. Yo nomás quiero que si traen pluma anoten tres cosas rápidas. Amén. Miren bien. Hay tres cosas que el Señor quiere hacer. Póngale así, hermano. Dios quiere alimentarnos. Alimentarnos, quiere darnos carne, quiere darnos ribeye, quiere darnos cortadillos. Amén. No quiere que andemos
el Señor nos dice francamente, como 14, versículo 13 al 21, aquí nos enseña el Señor cómo con unos panes, Él los partió. Hoy partimos el pan, amén, para celebrar el sacrificio del Señor. Aquí el Señor parte 5 panes y alimenta 5,000. Amén. Él dice, yo soy el mismo, yo soy el alfa y el omega. Y yo deseo bendecirte, yo deseo darte pan, hermano. El Señor dice, yo los quiero proveer de todo bien material. Yo quiero que en sus alacenas le abran y se caiga la harina, amén. Se caiga el arroz, amén. Y abre el refri y diga, vieja, tira lo que está allá porque ya tiene mucho tiempo. Todo lo hace nuevo, el reciclaje del Señor. Si llega el recibo de los flores, los páganos, mija. Sí. ¿Qué más tenemos para bendecir a los vecinos? Esa es la proveeduría de nuestro Dios. No es un Dios así de pequeñitas cosas. Hermano, déjeme decirle que el lunes voy camino a mi oficina y se me descompone el carro y me paro. Mire bien, me paro y le digo al chico, oye, aquí me han arreglado el carro. Y donde me bajo, me dice el joven, oiga, ¿usted es pastor? Y digo, sí, para el nombre del Señor. Dice, ¿sabe qué? Y empezó a llorar el chico. Y aquí traigo el video para pasar el otro domingo. Pero empezó a llorar y me dice, ¿sabe qué? Hace poquitito estaba entre 2 pistolas, porque yo vendía droga. Y entonces me iban a asesinar y yo no conocía a Cristo. Pero como les he explicado, hermanos, Isaías 59:2, la única oración que Dios contesta cuando tú no tienes a Cristo es la de el clamor de un corazón contrito y humillado. Dice que él clamó a Dios y Dios en su misericordia le respondió y que empezaron a temblar esas personas. Y uno le dijo al otro, déjalo. ¿Qué? No sé qué está pasando, pero déjalo. Y así me recibió el lunes, como 10 de la mañana. Hermanos, Él quiere venir aquí a alabar a Dios y a testificarnos. ¿De dónde lo rescató el Señor? Luego fueron a su casa a querer sacarlo y la mamá tenía la puerta abierta y dice que testificaron estas gentes de Dios, gentes que no andan en lo bien, que no podían entrar, que había una fuerza que lo rebotaba, aunque la puerta estaba abierta. Ese es el poder de nuestro Dios. Ese es el poder que Él hace lo que la gente no puede entender. Y en eso me entra una llamada, y yo nunca contesto llamadas que no veo el número. Y me abre una ovejita, y en Juan 10 dice, mis ovejas hablan y yo conozco su voz y las escucho. Y el Padre nos ha dado este ministerio a mi esposa y a mí en este tiempo. Y entonces contesto y oigo una voz llorando que me dice, pastor, tengo mucho miedo, estoy llorando. Estoy llorando. Y yo como pastor, el Señor me dio la virtud de conocer la voz de mis ovejas. Y supe quién era. Y solo le dije, hermana, no tenga miedo. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, amén, llame a ese hombre. Amén. Amén. Con él sí lo vas a lograr. Amén. Amén. Y entonces le dije, hermana, vamos a orar. Las autoridades dicen que usted no tiene mañana en esta situación, pero nuestro Dios, el que la rescató y el que la rescató a mí, dice que oremos. Amén. Oramos y luego la hermana después la voy a regañar, porque la hermana ya no me dijo cómo eres fe. Pero el Señor me tenía con paz en el corazón y luego logro a través de mi hermana comunicación, a través de otra hermana, y recibo lo que yo sabía, que la oración cambió las cosas. Amén. Y alguien me preguntó, ¿por qué contestó? Le dije, porque el Espíritu, como compartió mi hermana, me reveló que era alguien en necesidad. Y para eso estamos puestos los pastores. Estamos puestos para alimentar, como les dije, Mateo 14. Estamos puestos para calmar tu tempestad, hermano. Esa es la tarea que me dio el Señor, calmar tu tempestad. Cristo calmó la tempestad. En el libro de Lucas capítulo 8, verso 22 al 25, los discípulos le dijeron, despierta porque morimos. Y él les dijo, hombres de poca fe. Se despertó y calmó la tempestad. El Señor me puso aquí por su gracia, junto con mi esposa, para calmar sus tempestades. No duden en hablarnos, para eso Dios nos puso como pastores. No para andarnos gloriando de una posición, sino para ir a la brecha con ustedes, a sus casas, a sus trabajos. ¿Sí? Estar ahí en medio de la tormenta, si no, ¿cómo me puedo llamar pastor? ¿Sí?
tú quieres ser un seguidor de Jesús, tienes que ser imitador de Jesús. Tenemos que andar como Él anduvo, dice la palabra. Pues el trabajo que Dios nos dio a mi esposa y a mí es alimentarlos, calmar sus tormentas con el poder que Cristo nos da. Porque le dio un poder para usarlo, no para presumir, para usarlo y bendecir. Y la tercera cosa que usted tiene que tener como creyente y conocer que su Padre lo hizo y se lo heredó, es sanar. Por eso le vamos a sanar a la congregación. Lucas 5, 12 al 16. Amén. 3 cosas nos ha dado el Padre: alimentar, calmar tempestades y sanar. Y hoy lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Y otra cosa, hermanos, estén atentos a la enseñanza de la palabra. Les pido que oren por el estudio dominical. Viene poca gente y nos gozamos porque venimos a dar todo lo que Cristo nos ha dado. Pero qué bueno que venga más gente con hambre de aprender. Miren, hace como 3 días yo venía de la Colonia del Valle y cuando venimos de allá para acá, cuando tú pasas en el coche, al dar vuelta, está la Diana. Y me dice el muchacho que venía conmigo: oiga, qué hermosa está esa Diana, ¿verdad? Y le digo, joven Ernesto, le digo yo, eso es Satanás. ¿Cómo? Si esa es una posición de Satanás en Nuevo León. Un Demetrio, que era el platero, en Hechos 19. Hechos 19, 24 al 35, para que lo aprenda también. Ese hombre vivía de hacer dianas. Su oficio era hacer dianas de plata. Por eso quisieron matar a Pablo, porque Pablo los quería sacar de la idolatría. Y él dice: pero ¿cómo? Si de esto vivimos, de esto ganamos gran dinero, dice en Hechos 19. Entonces por eso quisieron matar a Pablo. Pero el Señor que nos rescató ya ha hecho a un lado los ídolos que nos tenían atados. Pero cuando yo le dije a este joven Ernesto, de ahí a Julio Cepeda, él recibió el Cordero. Mire bien, de la Diana a Julio Cepeda recibió a Jesús. Nosotros le dije: mira, Hechos 19, ahí traigo mi Biblia. Y empieza a leer que ese hombre llamado Demetrio hacía templos para la diosa Diana, y que eso Dios lo abomina, Dios lo vomita. El muchacho empezó a llorar y dijo: contador, ¿se puede parar aquí? Con gusto. ¿Sabe qué pasó? Como dijo mi hermana en esta predicación, la palabra es acompañada de maravillas. La palabra inmediatamente fue y abrió su corazón de este muchacho Ernesto. Tantos años me decía que tengo adorando a esa diosa. Cada que pasa, le digo: qué bonita está. La estás adorando. Estás adorando a Satanás. Por eso el Señor Jesús nos libró de la idolatría. Y una vez que el Señor nos da la enseñanza para enseñar, hermanos, no dejen de hablar de Jesús. Si en la solicitud de empleo dice religión, no le ponga NA, porque en el cielo NA no va a llegar. Así, póngale: soy cristiano de Antioquía, alabo a Jesús. Y si ese trabajo se le cierra, le va a abrir 7 más. ¿Usted cree que Cristo lo va a dejar tirado? Pues no. Le quiero pedir a la hermana Lili, a la hermana Enriqueta y a la hermana Alicia, que si nos pueden acompañar, mi hermana Lupita y mi hermana Lelia, por favor. Quiero que hagamos un círculo, pero yo quiero decir una cosa. Yo sé que entre nosotros hay gente que trae carga económica, hay gente que de repente sentimos que el enemigo nos está estorbando y de repente nuestra vida está llena de estrés, llena de preocupación. Sé que también podemos tener hijos que no se han entregado a Cristo. Sé que podemos tener enfermedades. Mi esposa, yo, nuestros hijos, mi padre, algún ser querido tiene enfermedades. Pues este es el tiempo, hermano. Este es el tiempo. Miren, Isaías 66 dice así la palabra, verso 12. Así dice Dios: yo extiendo sobre ustedes la paz como un río y la gloria de las naciones como un torrente. Esta es palabra para el pueblo, vida nueva. Reciba esta palabra de parte de Jehová. Dice: ustedes van a mamar, los brazos serán traídos y sobre las rodillas serán mimados. Imagínese usted a un Dios que te tiene como la madre al niño que ama entrañablemente, lo tiene en sus rodillas amamantándolo. Dice Dios: así va a ser vida nueva. Yo los tendré en las rodillas como la madre al niño, en las rodillas, en mi regazo, y les voy a dar de mamar, dice la palabra de Dios. Y no solo él, dice,
como a quien consuela a su madre, los voy a consolar. Sí, cada uno va a tomar la parte que le voy a entregar, dice el Señor. ¿Y qué quiere entregarte el Señor si no es prosperidad? Si ustedes van a ver y se van a alegrar en su corazón, aún sus huesos en la ancianidad, yo los voy a hacer sólidos y verdes. ¿Usted cree eso? Es ahorita que mi hermana dijo, jóvenes, todos dijeron amén, y luego cuando tocó el tema de los ancianos, uno dijo ancianos. Yo quería levantar las manos y mi hermana abrió los ojos, bendiga tu hermano Marín. Es que somos rejuvenecidos en el Señor. Oiga, a todos los modelos 50 y tantos para que terminaron. Tendría que haberlos levantado cuando dije jóvenes todos. Porque el Señor es el que nos rejuvenece. Fíjese bien, dice que nuestros huesos serán reverdecidos, amén. Y en la mano de Jehová estaremos protegidos del todo. Amén. Esa es la promesa en Isaías 66 para el pueblo de Vida Nueva esta tarde. Y ahora sí, pero hay algo impresionante en Lucas 5:12. Vaya ahí y le quiero, vaya acercándose el que quiera venir a obtener un milagro esta tarde o varios milagros, porque Dios no es corto para dar. Vaya acercándose aquí, porque Dios quiere sanarlo. Mire, vamos a ver Lucas 5. ¿Qué dice Lucas 5? Muchos pastores, voy a retar hoy. Fíjense bien, hermanos. Muchos pastores se paran a hablar de sanidad y luego dicen, bueno, pero si Dios quiere, si Dios quiere, bueno, pero yo voy a orar por sanidad, pero a lo mejor lo sanan mañana. Y esos pastores están predicando eso y están obstruyendo el poder de Dios. Porque Dios te quiere sanar hoy, no mañana, hoy. Pero el pastor cuando predica eso, él se quiere cubrir. Por si impone las manos sobre alguien y no sana. Pues yo les dije que si era la voluntad de Dios, no, hermano, la voluntad de Dios es que esté sano. Ahorita, en este momento, a las 2 y no sé qué, no les digo para allá. Es un reloj así, no puedo creer. Pero hermanos, alégrese. La voluntad del Padre es ahorita ya. Ahorita que salte como becerro de la manada. Ahorita que usted le diga a Satanás, no tienes parte ni suerte conmigo. Mira Lucas 5:12. Mire qué impresionante dice. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en la tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, tú puedes limpiarme. Pero miren lo que Jesús le contestó. Jesús extendió la mano y le dijo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Oye, Eduardo, hay una promesa de Dios en la cruz. Dice que por sus llagas somos curados y por sus heridas sanados. Amén. No nos quedan las que reclamar esa salud que te ganó en la cruz. Por eso le dijo al leproso, quiero. Y alguien me dijo, pastor, ¿y por qué luego le dijo que no lo contara? Pero luego, ¿por qué en Mateo 13 dijo, ahora me di cuenta? Porque el Señor sabe que algunas veces en ciertas ciudades de la Palestina, Él le decía, no lo cuentes, porque Él no quería que lo vieran como un simple curandero. Quería que lo vieran como lo que es, el Cordero Santo, amén. El Cordero Santo. Y cuando Él decía, ve y diles lo que he hecho contigo, pues sabía que tu testimonio iba a traer a otros a su conocimiento. Hermanos, el Señor dice esta tarde quiero. ¿Quién quiere venir aquí a ser sano? Él dice quiero. No es mañana, es ahorita. ¿Quién dice quiero? Puedes estar enfermo físicamente. Y puedes estar enfermo de alguna actitud de enojo, de alguna actitud de rebelión. ¿De qué quieres que te sane Jesús hoy? De un riñón, ¿de qué? De un pulmón, ¿de qué quieres para Él? No es nada imposible. Los invito a que vengan con libertad, hermano. Ese idiota que predicó la hermana Lili es eterno. Su verdad es para siempre. Y así como a Pedro lo acompañó en señales, a mi hermana y a los que nos acompañan las señales. No crean que el Señor dijo que a la hermana Lupita no le iba a dar poder. Claro que le da poder. Marcos 16. Hermanos, un poquito de compostura. Marcos 16, las herramientas de Jesús. Estas señales
he dado, seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán escorpiones y serpientes en mi mano, o sea, a las huestes de Satanás, y no les harán daño. Comerán y beberán cosa mortífera y no les hará daño. Por último dice, pondrán las manos sobre los enfermos y van a sanar. Ahorita, en este momento. ¿Sí lo creen? Si lo creen, quisiera que estuvieran aquí, cerquitas, hermano. Acérquense, por favor. Y como Dios conoce, y como Dios conoce lo que usted trae en su corazón, yo solo les pido a todos que cierren sus ojos. Cierren sus ojos y estén en una actitud de humildad, de reverencia. Yo voy a hacer una oración para todo el pueblo que se ha acercado aquí. Yo le quiero pedir a mi hermana Kenta, a mi hermana Lili, a mi esposa y a mi hermana Lupita y a mi hermana Delia, que estén tocando la cabeza de quien el Espíritu Santo les indique, porque voy a orar, porque sé que tengo un Dios que va a contestar. Amado Jesús, hoy con el tiempo de Pentecostés, Señor, estamos aquí, esta manada pequeña, Señor, estamos aquí conscientes de que tú eres el autor de la vida y del amor. Estamos aquí conscientes de que tú nos quieres hacer nuevos. Tú quieres, Señor, tocarnos de la cabeza hasta los pies y penetrar en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu y sanarlo, Jesús. Sanarlo. Oh Señor, tú dices que clamemos a ti, que tú vas a responder. Por eso es que esta tarde, Señor, yo estoy orando al Dios de Israel, al Dios que abrió el mar rojo, al Dios que en la cruz dijo, Padre, consumado es, al Dios todopoderoso que cuenta las estrellas por su nombre, que lanza, Señor, piedras del cielo para defender a sus hijos, el Dios que nos tiene en su regazo como la madre del niño que ama, el Dios que ha prometido que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A ti, amado Jesús, a ti, el Dios vivo, a ti, Jesús, en tu sacrificio pagaste para esto, para sanarnos. Le dijiste a la muerte, ¿dónde está tu hijo? Al leproso le dijiste, ¿quieres? Y él dijo, sí. Tú le dijiste, eres sano. A ti es a quien hablo esta tarde, Padre. A ti que nos has rescatado a los que estamos aquí de la muerte eterna para darnos vida eterna. Tú que conoces la vida que llevamos en casa con nuestros esposos y esposas. Tú que conoces, Señor, la vida que tenemos con nuestros hijos e hijas. Tú que conoces los trabajos que tú nos has dado, que nos quieres estorbar en los trabajos. Tú que conoces la condición de nuestras finanzas, conoces la condición, conoces cómo a veces suspiramos por no pagar la cuenta, porque no tenemos para la colegiatura, porque no tenemos para cerrar el mes, Señor. Tú todo eso lo conoces, pero tú dijiste que clamen a mi nombre. Y abriré las ventanas de los cielos para que les sobreabunde. Tú fuiste que lo dijiste, Jesús, y nunca has fallado a tus promesas. Tú dijiste que tú amas hasta ahora alegre, y en esta iglesia te ofrecemos con alegría de corazón. Y tu palabra dice que tú amas a ese dador. Padre, solo por tu amor es que yo alzo mi voz, porque estoy confiado en que nunca faltó tu promesa. Tú sabes, Señor, que tenemos una enfermedad. Así es que, Padre, como Moisés, Señor, cuando tomó la sandalia, tú abriste el mar. Hoy yo lanzo la palabra, yo hago como Elías, Señor, te hablo en voz alta, para que la gente que está aquí sepa el Dios poderoso que nos ha rescatado. Por eso, Jesús, manifiéstate, Señor, y quita toda dolencia, quita toda escasez económica, y trae el corazón de los hijos a los padres, Señor. Tráelos, Señor. Si andan en una manera vana de vivir, rescátalos para que el hijo venga
Padre. Amado Jesús, por favor, hoy nosotros queremos ser sanados. Así como aquel leproso. Queremos y la palabra, Señor. Son sanos. Dios Jesús, son sanos. Y que esa seguridad sea recibida, porque sin fe es imposible agradarte a Dios. Reciban la sanidad, hermanos. Hermanas, reciban la sanidad. Recibanla. Abran su corazón. Abran su corazón. Reciban la sanidad. Recíbanla, porque el que prometió es fiel y justo. Reciban la sanidad. Recíbanla. Recíbanla. Reciban la sanidad. Reciban la sanidad. Reciban la sanidad, la prosperidad. Reciban el amor de Jesús. Cierren su corazón. Reciban el amor. Reciba esa posición de victoria. Recíbanla. Dios es amor. Él está con nosotros. Recíbanla, recíbanla. Reciban poder, reciban la sanidad. Que vive. Amados hermanos, vamos a despedirnos. Llévense con su corazón. Hermanos, no se olviden el corazón de la Biblia, es el Salmo 23. No se olviden de esta porción. Jehová es mi pastor. Nada nos faltará. A veces lo decimos tan fácil que ya no olvidamos lo eficiente de esa promesa. Él es mi pastor y nada me faltará. Vamos a despedirnos de manera sencilla, pero sabiendo que Dios nos ha sanado. ¿Lo pueden declarar? ¿Pueden declarar que Dios nos sanó? Jesús, gracias por este culto de celebración, Señor, donde, Padre, tú nos has traído hasta aquí. Tú eres nuestro obedecer. Hasta hoy nos has ayudado. Tú eres esa piedra, Señor, donde sale agua de vida, agua de poder. Por eso, amado Jesús, te pido que en nuestro corazón arda, Señor, la pasión por ti.
el hambre y la sed por ti. Y que nosotros, Señor, podamos contagiar al mundo de tu amor y de tu poder. Padre, también te pido por aquellos que andan hoy de vacaciones o que por alguna razón no pudieron estar aquí. Nosotros sabemos que están trabajando para ti, porque eso es lo que tú nos has enseñado, que en tiempo y fuera de tiempo estemos hablando de tu amor y de tu poder. Despídenos en paz, Jesús, y por favor, Señor, conságranos. No queremos solo ser hijos perdedores de tiempo, Señor. Conságranos para que el mundo vea el poder que actúa en ti a través de nosotros, Jesús. Gracias, Señor, y que tu paz esté con nosotros. Estamos despedidos. Amén, amén, amén. Hermanos, vamos a cantar, a entonar por último el himno de victoria, porque quizás ustedes están pasando por el mar y usted hoy, hace unos minutos, vino con fe a buscar al Señor y Él ya nos ha dado la victoria. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para entonar este himno de victoria. Amén.